Bueno, y estamos con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, para entender las implicancias legales de todo lo que va sucediendo en las últimas horas. Empecemos con las declaraciones del señor José Luis Fernández Latorre. Usted lo ha escuchado, lo que él puede corroborar, bueno, todavía con su palabra, es que el presidente de la República le pidió hacer cosas, le pidió sustraer a Bruno Pacheco, Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo, y que los sobrinos le pedían plata. Buenas noches ante todo, doctor Rodríguez. Buenas noches. Escenario que lo que está revelando es básicamente lo que en algún momento se comenzó ya a mencionar. Y creo yo que la estrategia del presidente, no solo comunicacional, sino su estrategia legal, es muy mala. La declaración del señor Latorre no es la declaración de una persona que tiene algún tipo de búsqueda de eludir su responsabilidad en un caso porque está procesado. Respecto a todos los hechos que está revelando, él es testigo. Él no tiene ningún tipo de ventaja personal por revelar esa información. Por lo tanto, hay que tomarla como lo que corresponde. Claro. La versión de un testigo tiene que estar basada en la verdad. Pero su versión no es aislada. Su versión está sumada a la versión del señor Camacho. Está sumada indirectamente a la versión también de la señora Sada Goray. Está sumada a la versión de Pacheco, sumada a la versión de Samir Villaverde. Es decir, tenemos un cúmulo de declaraciones que van apuntando en el mismo sentido. Claro, porque hay un punto clave en el caso de Fernández Latorre, como usted bien señala. Él no trata de escapar o salir de la cárcel. A él un juez ya lo excarceló. Él ya está libre. Él está siendo investigado. Pero no por esos hechos. En esos hechos es simplemente testigo, con lo cual su versión tiene que ser una versión sujeta a la verdad, porque evidentemente con la asesoría que tiene le va a haber dicho en el preciso segundo que comenzó a declarar, lo que tienes que decir es la pura verdad. El testigo está obligado a decir la verdad, al igual que un colaborador, pero un investigado puede eludirla en alguna medida. La condición del señor Latorre, por ende, se convierte en una versión contundente. Y no se trata de simplemente dichos. Eso lo hemos conversado alguna vez. Exacto, porque Benji Espinosa, el abogado del presidente, más temprano decía, bueno, son palabras, pero me gustaría ver pruebas. Es que no son palabras, pues es que parece ser que al señor Espinosa se le olvidaron las clases más elementales de derecho procesal penal y lo que dice el propio código, que es clarísimo. Actividad probatoria, declaración testimonial. La declaración de un testigo es actividad de prueba. Y esa declaración del testigo que no está aislada, que a la vez es una declaración que encuentra respaldo en la versión de otros, pero además no solo en la versión de otros, sino que cuando uno hace evidentemente la necesaria correspondencia con la realidad, la versión de la persona guarda absoluta coherencia. ¿No están fugado acaso estas personas? ¿No ha referido Pacheco que efectivamente se buscó en un momento de darle cobertura? Por lo tanto, lo que efectivamente narran corresponde a lo que sucedió. Versión que tiene, por lo ende, la contundencia suficiente como para generar en su oportunidad medidas de carácter más graves contra el presidente de la República. El hecho de que esta declaración la haga nada menos que una persona que ejerció un cargo tan importante como la cabeza de inteligencia del país, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿hace más grave o más sustanciosa la declaración? No creo, no la hace más grave. Lo que le da es mayor respaldo a la versión de esta persona, porque vuelvo a repetir, no busca ningún beneficio en su declaración. Se trata de una persona además formada para inteligencia, que conoce lo que ha sucedido, que ha dado una versión absolutamente racional y evidentemente esa versión de una persona del entorno más íntimo del presidente de la República en términos funcionales, lo coloca en una situación de abierta e indiscutible vinculación con actos de corrupción como establece el Ministerio Público. Además, es sintomático, ¿no? Usted es un experto en comunicaciones. Y la primera regla más elemental es cuando uno comunica, lo que tiene que comunicar es básicamente lo que no quiere que se evidencie. Si el presidente lanza su mensaje diciendo no soy corrupto, sabemos que en verdad lo que está reconociendo indirectamente es que está en una situación de corrupción indiscutible. Así no se comienza un mensaje en donde uno quiere ser transparente y claro.
Ahora, esto además demuestra que el presidente, según la versión de Fernández de la Torre, que el presidente estaba y sabía y conocía de absolutamente todo desde el principio porque su propio director de inteligencia se lo comunicaba. Es decir, no solo que él vivía de manera presencial como testigo cuando va su sobrino a pedirle plata, sino con información que le iba llegando, como la que nos comentó que tenía de Cajamarca, donde sí se decía que su cuñada, hija de Cariño, iba y pedía plata para citas con él. Bueno, es que esa información es contundente porque la labor de una persona del nivel del señor Fernández Latorre era básicamente hacer un análisis de toda la información sensible respecto al presidente de la República, respecto al entorno ministerial, y lo que tiene que hacer básicamente es comunicarlo inmediatamente, lo conoce. Ya la decisión corresponde al presidente respecto a las medidas que toma en virtud de la información que no le da un cualquiera. Es decir, la versión que le da una persona formada en inteligencia, que lo que hace es recopilar inteligencia de todos lados, no es información que se trate de un chisme. Se trata de información que ha sido debidamente filtrada. Y por lo tanto, si el presidente no le hace caso a esa versión, lo que significa claramente, como lo ha dicho el señor Latorre, conclusión absolutamente lógica, es que él era parte de todo. Porque ipso facto lo primero que hace una persona al verse rodeado de un grupo, familiares o no, que lo están arrinconando en actos de corrupción, es separarse de ellos radicalmente. Y ese es el comportamiento de alguien honesto. El comportamiento de alguien honesto no es arrancar su discurso diciendo que no es corrupto. Ahora, doctor, espéreme unos instantes. Sí, claro que sí. Una información que nos llega a través de, de nuestras fuentes en la policía y dice lo siguiente, es información interna de la policía. Buenas noches, se transmite respetuosamente la disposición a regularizar el día de mañana, siendo la siguiente: observarán alerta absoluta a nivel nacional. Ojo con eso, alerta absoluta a nivel nacional a partir de las 06:22 de mañana, de la medianoche, hasta nueva orden, vistiendo uniforme policial número 8, faena, y estar prevenidos con sus medios de policía, vara de ley, grillete de seguridad, silbato. Ojo con eso, no sabemos si tenga algo que ver con el hecho de que mañana se va a votar la moción de vacancia, o si se podría producir un hecho de otro tipo. Esperemos que nada fuera de los marcos legales y constitucionales. Es importante reconocer también quién es la cabeza el día de hoy de la policía. El general Raúl Alfaro es una persona que tiene formación jurídica, es una persona que tiene experiencia y es una persona que se ha comportado asumiendo claramente el rol que le corresponde y no ha tomado partido ideológica ni políticamente con este régimen. Y creo yo que esa comunicación, si parte evidentemente desde su jefatura, lo que busca es dar las garantías a la ciudadanía para que no vea ningún tipo de comportamiento en donde se busca generar zozobra. Recuerde usted que hace 2 días se mandó un mensaje diciendo que se iba a tratar de generar algún tipo de atentado contra el Congreso. Lo que está haciendo la policía es prevenir. Y evidentemente tiene sus fuentes, porque no es tampoco novedad que el presidente de la República en gestiones utilice, entre comillas, fuerzas paralelas para generar desestabilización. Ahora, doctor, para ir terminando, el caso de Salatil Marrufo, que también es importante porque, a ver, estaba la empresaria que dijo que había pagado estos 4 millones y cómo se distribuyeron es lo interesante. Entendemos que una parte para el presidente, pero otra parte para un grupo de congresistas, según la empresaria. Lo que ha dicho el abogado de Salatil Marrufo es que efectivamente se efectuó ese pago. ¿Cuán importante van a ser estas declaraciones, no solo en torno al entorno del Ejecutivo, sino al Parlamento? Bueno, esta información es crucial, porque con esa información el Ministerio Público ya puede tener en alguna forma estructurada no solo las imputaciones directas y revelando claramente quiénes han sido los congresistas que han recibido prebendas económicas para direccionar sus votos en sentido contrario a lo que establece la Constitución, que ellos no deben tener ningún condicionamiento para realizar los actos propios de ser congresistas. Y esta actividad de recopilación de información que puede tener el Ministerio Público develaría quiénes son los congresistas pagados, y eso, sin ninguna duda, le va a permitir al Ministerio Público en su oportunidad solicitar las medidas restrictivas de carácter personal contra estas personas, porque colocados en el Congreso, lo que el Ministerio Público puede deducir fácilmente es que van a seguir cometiendo el mismo tipo de actos y de la misma modalidad.
y para poder evitar que continúen cometiendo actos delictivos, pues puede dar las órdenes correspondientes y obviamente creo que ya el Ministerio Público estaría con los instrumentos necesarios para que estas personas pues no solo dejen la función, sino que evidentemente no contaminen con votos viciados. Doctor, yo sé que esto quizás es una pregunta más política que legal, pero con toda esta información judicial que tenemos, todas estas cargas, declaraciones, corroboraciones, testimonios, digamos, en un país que sí luche contra la corrupción, ¿la vacancia tendría que ser el camino? La vacancia tendría que ser el camino. Eso es lo correcto, eso es lo racional, eso es el deber cívico y ético que debería tener cualquier congresista. No votar por prebendas económicas, no votar por intereses propios, sino votar por el país. Recuerde ustedes, estamos en épocas prenavideñas y ustedes lo informan permanentemente. Si hacen la comparación del escenario económico hace un año exactamente, con pandemia todavía a medio salir, habían más ventas en Gamarra, habían más ventas de aves para fiestas patrias y el día de hoy eso ha disminuido. La única razón para ello es la inestabilidad política generada directamente desde el Ejecutivo. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, A usted, Julio Omar. Rodríguez, abogado.